A su nombre sea la gloria. Dios bendiga a los guerreros que están conectándose en esta noche, esperando recibir una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Comparte este video en tu muro de tu Facebook para que más vidas sean edificadas a través del mensaje que vamos a estar compartiendo en unos breves minutos bajo el tema Dios no ha cambiado de parecer. Alguien tiene que escuchar esta palabra, alguien la tiene que recibir. El Espíritu Santo te vino a decir: Dios no ha cambiado de parecer. A su nombre, gloria. Comparte este video en tu muro del Facebook, ya que hay una fuerte unción del Espíritu Santo que está comenzando a desatarse. Siento la bendición de Dios comenzando a derramarse sobre los guerreros. De Fight Town Night Out. Siento la unción de Dios. Dios te bendiga, Javier González. Dios te bendiga. Díaz Betty, María Nieves. Dios te bendiga, Olga. Andreina Castillo, Dios te bendiga. Merlín, Dios te bendiga. Dari, Dios te bendiga. Yadira Rivera, qué bendición. Dios te bendiga, hija de un rey. Dios te bendiga, Yarixa Ortiz, Mónica Bermúdez, Sonia Pacheco, Dios te bendiga. Siento la bendición del Espíritu Santo. Hay una unción especial que está comenzando a fluir. Prepárate para recibir lenguas nuevas en el nombre de Jesús. Tú que le estabas pidiendo al Señor que te diera el don de hablar lenguas, prepárate para recibirla. Siento una unción especial de parte del Espíritu Santo, así que prepárate para hablar lenguas nuevas. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios te da lenguas nuevas, lenguas espirituales. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Momentito en lo que le pongo el cargador al teléfono que está agotado. Ahora sí. Qué bendición. Quiero compartir con ustedes un mensaje, una palabra que el Espíritu de Dios la puso en mi corazón. Yo sé que alguien urgentemente la necesita escuchar y recibir. Estaré predicando bajo el tema Dios no ha cambiado de parecer. Hay una historia en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Reyes. Se encuentra en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13, que habla acerca de un profeta el cual la Biblia no menciona su nombre. No conocemos su nombre porque la Biblia no menciona su nombre, pero este profeta trajo voz de Dios, trajo palabra de Dios, profetizó y habló de parte de Jehová a un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam era el rey de Israel. En aquel entonces, Jeroboam, Dios lo puso en su reinado, Dios lo posicionó, Dios lo puso en aquella posición para que fuese rey de su pueblo. Pero Jeroboam comenzó bien, pero en el camino se comenzó a dañar. En el camino comenzó a hacer cosas que fueron de desagrado a Dios. Y cuando yo comienzo a estar en esta poderosa palabra, el Espíritu de Dios ministró a mi corazón y ministró a mi espíritu y me dijo: mi siervo, este espíritu de Jeroboam, ese espíritu de Jeroboam es el que en este tiempo se mueve. Personas que comenzaron bien pero se están dañando. Personas que comenzaron haciendo la voluntad de Dios y dejaron de hacer la voluntad de Dios. Está ocurriendo como pasó en el libro de los Gálatas, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: ustedes comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Yo quiero tocar varios puntos importantes. Vamos a hablar en esta noche sobre varios puntos importantes. El por qué muchas personas se dañan en el camino.
El por qué muchas personas quizás comienzan bien, pero en el transcurso del camino se comienzan a dañar. Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta en alguna ocasión. Señor, ¿por qué si ese ministerio, ese hombre, esa mujer estaban tan bien, por qué se tuvieron que dañar? ¿Por qué se contaminaron, Señor? Muchas veces nos hacemos esta pregunta. Yo se lo he preguntado a Jehová. Yo le he preguntado, Señor, ¿por qué si ese hombre y esa mujer tú los usabas poderosamente? ¿Por qué se dañaron? Y el Espíritu Santo me transportó a este pasaje bíblico y me dio una contestación que me impactó. Y te vengo a hablar a ti que Satanás quiere que tú te dañes. Yo veo por el Espíritu que hay ministros que me están viendo, que hay guerreros y guerreras que están ahí, que el Espíritu Santo los quiere usar con poder y gloria, que hay un espíritu que los está persiguiendo, un espíritu que quiere que tú te dañes. El infierno te quiere dañar, hombre de Dios. El infierno te quiere dañar, mujer de Dios, pero el Espíritu de Dios te está diciendo, no te podrán dañar. Escucha bien, si tú sigues estas instrucciones que el Espíritu Santo te va a dar, no te podrán dañar. Es cierto que muchos se han dañado. Cuando nosotros nos dañamos, aleluya, todo lo que nos rodea también se daña. Echamos a perder la bendición. Echamos a perder lo que Dios ha puesto en nuestras manos cuando nos dañamos. Por eso el Espíritu Santo te dice, no quiero que te dañes. Escuche bien, el problema no está en comenzar. El problema está en mantenerse. Muchos comienzan, pero no se mantienen. Muchos comienzan corriendo, pero a mitad del camino terminan en el suelo. Porque no se trata de comenzar, se trata de mantenerse. Yo no quiero comenzar, yo quiero mantenerme. Y le vengo a hablar a personas que están comenzando, pero no se trata de comenzar. Comenzar es bueno, pero esto se trata de mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Oiga bien, porque esto es poderoso. Vuelvo y lo repito. Esto no se trata de comenzar. Muchos comienzan a predicar, comienzan a profetizar, comienzan a ministrar, comienzan a cantar, comienzan a ser reconocidos, pero de momento desaparecen y nadie vuelve a saber de ellos, porque comenzaron bien, pero se le olvidó algo importante, que cuando tú comienzas en la voluntad de Dios, Satanás va a querer dañarte. Cuando tú comienzas a caminar, a vivir conforme a la voluntad de Dios, el infierno va a querer que tú te dañes, porque si Satanás logra dañarte, va a poder sacarte de la posición donde Dios te ha colocado. Es de la única forma que Satanás te puede sacar de la posición de donde Dios te ha colocado, si logra que tú te dañes. Pero en esta noche tú no te vas a dañar, porque Dios te va a dar unas instrucciones para que tú las pongas en práctica. Y cuando tú comiences a poner en práctica estas instrucciones que el Espíritu de Dios te está dando, el diablo, por más que intente que tú te dañes, tú no te vas a dañar, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces el Espíritu Santo me dio una gran enseñanza a través de esta historia. La primera enseñanza que me dio el Espíritu de Dios es que no se trata de comenzar, se trata de mantenerse. Escuche bien, no se trata de los que comienzan, se tratan de los que se mantienen. Es como cuando tú te inscribes en una carrera, en un maratón de atletas que tienes que correr, y quizás tú comienzas y el camino es bien largo, la meta queda bien larga, y tú comienzas corriendo y de repente viene alguien y te pasa por el lado a prisa, y quizás tú te sientes mal,
porque ese que iba detrás de ti te pasó corriendo, pero tú sigues al paso que tú vas, tranquilo corriendo, sabiendo que tú vas a llegar. Y de repente cuando tú miras para el frente, notas que aquel que te pasó por el lado, corriendo aceleradamente, apresuradamente, está detenido en el camino porque le falta aire, porque está asfixiado, porque no puede respirar bien, y de momento tú le sigues pasando y él se queda en el mismo lugar. Yo he aprendido que esto no se trata de yo correr, se trata de ir al paso de Dios. En una ocasión Dios me habló cuando yo comencé en el ministerio, y le voy a hablar a los ministros que me están viendo, que están comenzando. Yo no llevo predicando 1 año ni 2 años, yo voy para 10 años en el ministerio, aunque tú no lo creas. Llevo desde pequeño, fui criado en el evangelio desde pequeño para gloria de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Señor me ha enseñado que esto no se trata de correr, esto se trata de ir a su paso, al paso de Él. Y el problema es que muchos comienzan pero no terminan porque no se mantienen. Yo he aprendido que esto se trata de ir al paso de Dios. Y yo vengo a hablarte, ministro de Dios, camina al paso de Dios, no al paso de los hombres. Al paso de Dios llegarás a la meta. Hay un samacumalama llámale. Al paso de Dios llegarás a la meta. Y yo me acuerdo que en una ocasión fui a una actividad donde se encontraba predicando el evangelista Randy Island, y había una gran multitud, y yo me acuerdo que él predicaba y dijo en el altar: tengo una palabra de ciencia para unos jóvenes en este lugar. Y él me señaló a mí, a otro amigo mío, evangelista del Señor, y me dijo: así te dice el Señor, no te apresures, yo te llevaré a mi tiempo, a mi paso. Y yo entendí una gran enseñanza, y el Espíritu de Dios trató conmigo y me dijo: no se trata de correr. Muchos corren por su propia cuenta, pero se quedan a mitad del camino cansados y nada más o le falta el aire. El Señor me dijo: mi siervo, esto se trata de ir conforme a mis pasos. Alaba lo que Él está vivo. Yo vine a decirte de parte de Dios, yo sé que Dios te llamó a un ministerio. Le vengo a hablar a hombres que Dios les ha prometido un ministerio. Imaginoso. Le vengo a hablar a personas que Dios le ha dicho: te llevo al pastorado, te voy a usar como evangelista, te voy a usar como profeta, te voy a usar para mi gloria, te voy a llevar a las naciones de la tierra. Ve al paso de Dios. Oiga bien esto, porque esto es poderoso. Esto es poderoso. Yo he visto a muchos y me da una gran tristeza en mi corazón que Dios los comienza a bendecir, que Dios los comienza a levantar, que Dios los comienza a usar, y comienzan a correr apresuradamente. Y a correr apresuradamente. Y el Espíritu Santo diciéndole: tranquilo, no quiero que corras. No es tiempo de correr, es tiempo de caminar. Te estás adelantando a los procesos, te estás adelantando a los planes míos, y por eso el diablo te va a dañar. Hermano, cuando tú corres, tú te sales de la cubierta de Dios. Cuando tú corres, tú te sales de la cobertura de Dios, y automáticamente Satanás te daña y te corrompe. Ese es el problema de los ministerios, que quieren correr, quieren adelantarse a los planes y a los propósitos divinos. He visto a tantas personas que tienen un llamado pastoral, pero se adelantan al llamado, abren una iglesia y al mes la iglesia fracasa. No quiere decir que no tienen el llamado, tienen el llamado, pero se adelantaron al tiempo de Dios. He visto tantos ministerios que Dios los quiere usar poderosamente, que Dios los va a llevar a las naciones de la tierra, pero se adelantan, se montan en los aviones, ellos mismos llaman a los pastores para que las puertas se le abran, y de momento todo se le detiene, de momento todo le sale mal. No es que Dios no los haya llamado, Dios los llamó. El problema está en que quisieron adelantarse, quisieron correr, y esto no se trata de adelantarte. Tú nunca te podrás adelantar al tiempo que Dios estableció para tu vida. Tú tienes que caminar
al paso de Dios. Muchas veces vienen los fracasos. Ahí es que llegan los fracasos ministeriales. Le estoy hablando, siento en mi espíritu que le estoy hablando y estoy aconsejando de parte del Espíritu Santo a hombres y a mujeres de ministerio, que el Espíritu Santo les ha prometido un ministerio poderosísimo. El Señor te dice: no te adelante, no te adelante, no te adelante. Mantén la calma, te dice el Espíritu Santo. Oiga bien, cuando Dios te lleva, Él te lleva. No hay nada mejor, no hay nada más seguro que caminar al paso de Dios. No hay nada, no hay nada más seguro que caminar al paso de Dios. Yo no puedo caminar al paso que los hombres quieren que yo camine. Hay muchos que te van a decir: pero Dios no te llamó. ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces aquello? ¿Por qué tú no haces lo otro? Varón, se supone que tú estuvieses predicando. Varón, se supone que tú estuvieses pastoreando. Varón, se supone que tú estuvieses viajando a diferentes partes de la tierra. Y tú le vas a responder tranquilo que al tiempo de Dios yo voy a ir donde Dios quiere que yo vaya. Yo no me voy a adelantar a los propósitos y a los planes de Dios, porque ahí está el problema. Cuando nosotros queremos correr sin Dios mandarnos a correr. Tú corres si Dios te dice corre, pero si Dios te dice camina, no corras, porque si corres cuando Dios te dice camina, te vas a caer y te vas a lastimar. Y hay personas que se han caído en el camino porque el Espíritu de Dios les está diciendo: es tiempo de caminar, no es tiempo de correr. Y ellos están corriendo apresuradamente. Pero así te dice Jehová: camina conforme a mis pasos. Ahí está el detalle. Aleluya. Te estoy hablando varios puntos importantes para que Satanás no pueda dañarte. El por qué muchos se han dañado: porque se han salido, oiga bien, se han salido del paso que Dios estableció para ellos. Yo no puedo correr cuando Dios me está diciendo camina. Yo no puedo brincar los procesos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Cuando yo quiero correr, yo quiero brincar los procesos. Y si hay algo que el Espíritu Santo me ha enseñado, es que los procesos no se pueden brincar. Los procesos para Dios llevarte al ministerio que te quiere entregar no se pueden brincar. Aleluya. Oiga bien, lo podemos ver con David. Dios envía a Samuel para que lo unja, para que fuese el sucesor de Saúl, para que fuese el rey de Israel. Allí va Samuel, lo unge, pero Dios se encargó de llevar a David delante de Dios. Dios mismo se encargó de llevar a David delante de Goliat. Usted se imagina que David hubiese hecho como muchos cristianos de este tiempo: Dios me ungió, yo soy el hombre del momento, yo soy el profeta del momento, yo soy el hombre de la unción, yo soy el rey. Saúl lo hubiese matado, Saúl le hubiese cortado la cabeza si él hubiese salido corriendo diciendo: yo soy el ungido ahora, yo soy el de la unción ahora, yo soy el hombre del momento, yo soy el hombre ungido ahora. Usted se imagina si David hubiese hecho eso, Saúl lo hubiese matado, lo hubiesen matado, pero él se quedó tranquilo esperando el momento de Dios. Aleluya. Es de la única forma que los demonios no te van a dañar: si tú te mantienes esperando el tiempo de Dios. Cuando el tiempo perfecto de Dios llega a tu vida, las puertas se te abren solas. Tú no tienes que forzarlas.
Tú no tienes que empujarlas. Las puertas solas se te abren cuando el tiempo de Dios te visita. Cuando Dios dice, hijo mío, hija mía, ahora llegó tu turno. Ahora llegó tu tiempo. Las puertas se te comienzan a abrir solas, sin necesidad de tú forzarlas. Hay una unción especial. Inauto inasoyama. Inuakwa saunakwayana. Aleluya. Dios no cambia, o Dios no ha cambiado de parecer. Vamos a hablar sobre la vida de este profeta. Un profeta de Dios, que Dios puso su palabra en la boca de este profeta. Y este profeta fue delante de Jeroboam y llevó una palabra de juicio. Llevó una palabra de juicio, de reprensión. Se paró delante de Jeroboam porque Jeroboam había edificado un altar. Había edificado un altar a los demonios, donde allí adoraban a diferentes dioses paganos, a los Baales. Y Dios envía a este profeta joven. Y el profeta joven llega delante de aquel altar con una palabra profética. Yo no sé si tú estás preparado para la palabra que Dios va a poner en tu boca. No, yo le estoy hablando a gente que dice, Señor, pon tu palabra en mi boca. Te estoy diciendo, yo no sé si tú estás preparado, si tú estás preparada para la palabra que Dios pondrá en tu boca. Será una palabra de corrección, una palabra de juicio. La palabra que muchos no quieren escucharla. La palabra que muchos no quieren recibir. Dios la pondrá en tu boca. Así que prepárate. Dios la pondrá en tu boca. Oiga bien, Dios envía a este profeta. Este profeta lleno de la unción. Fue con el respaldo del Espíritu Santo. Se para delante de aquel altar que Jeroboam había edificado a los demonios. Y profetiza sobre aquel. Profetiza sobre el altar. Y dice, altar, altar, altar. Oye palabra de Jehová, altar. Sobre ti se quemarán los huesos de los sacerdotes. Y comenzó a profetizar. Jeroboam se levantó en contra de aquel profeta. Lo señaló. Le dijo a los guardias, prendedle. Pero cuando Jeroboam señala al profeta, la mano se le secó. Llámale. La mano se le secó. Número uno, cuando tú caminas en obediencia, le vengo a hablar a las personas que Dios le está dando mensajes de reprensión. Esta palabra es para personas que el Espíritu Santo le está revelando. Wow, siento fuego en mi boca. Esta palabra recíbela tú mujer, que el Espíritu Santo te está revelando cosas ocultas en tu congregación. Recíbela tú, varón, que el Espíritu Santo viene tratando contigo y viene revelándote cosas que no son del agrado de Dios. Si tú hablas lo que Jehová te está mandando a hablar, aunque el diablo te quiera dañar, no te podrá dañar. ¿Usted me entendió? Si yo soy obediente, si yo hablo lo que Dios me está mandando a hablar, aunque muchos no quieran recibir la palabra, aunque muchos se tapen sus oídos y no quieran escuchar la palabra, aunque muchos digan, ese hombre no está hablando de parte de Dios, ese hombre no amando pretoa, ese hombre no es un profeta de Jehová. Si tú hablas lo que el Espíritu Santo te está revelando y te está mandando a hablar, nada te podrá dañar en el camino. ¿Por qué muchos se dañan? Porque dejan de hablar lo que Dios le está mandando a hablar. ¿Por qué muchos pastores se dañan? Porque comienzan a callar los mensajes fuertes que Dios le está dando para la iglesia.
comienzan a callar los mensajes de reprensión y de corrección que Dios le está dando y revelando para el pueblo, ellos lo callan. Ahí entra entonces el diablo y comienza a dañar ese ministerio. Y ahí entran las doctrinas de error. Ahí se enciende el fuego extraño. Quizás tú te preguntarás por qué hay tantas iglesias que un día estuvieron en el fuego del Espíritu Santo y hoy en día están corrompidas y hay fuego extraño en esos lugares. Simple y sencillamente porque el líder calló la palabra de Jehová. Alaba lo que él vive. Cuando tú callas la palabra de Jehová, te dañas. El diablo te daña. Entonces, número uno, yo tengo que hablar todo lo que Dios quiere que yo hable. Me escuchen o no me escuchen. Aunque me digan falso profeta, todo lo que Dios me mande a hablar, yo lo voy a hablar. Porque es de la única forma que no me voy a dañar. Entonces, obediencia. Hermano, en este tiempo hay muchos profetas silenciados. En este tiempo hay muchos profetas callados. En este tiempo hay muchos que el Espíritu Santo los está mandando a hablar, pero ellos no quieren hablar. Jeroboam los señaló. ¿Tienes miedo que te señalen? Maya. No importa cuántos Samanto Pesó, no importa cuántos te puedan señalar. Habla lo que Dios te está mandando a hablar. Esta palabra es para alguien ahora. Liba, siento el don de ciencia activo. Mazo y amao anao. Habla lo que Dios te está mandando a hablar. Es cierto que te van a señalar. A todo aquel que trae palabra de Dios al pueblo lo señalan. Del 100%, solo el 40% va a creerte. El otro 60% te va a señalar. Y van a decir que lo que tú estás hablando no es de parte de Dios. Pero hay un 40% que va a recibir la palabra y por tu palabra se va a salvar. Y va a ser librado del juicio. Neoatayama. Jeroboam se levantó y señaló al profeta. Y la Biblia dice que la mano se le secó. Jeroboam le quería hacer daño. Lo quería dañar, quería mandar a los guardias a que lo golpearan. Por la profecía, hermano, cuando tú traes la palabra de Dios, hay muchos que hasta te van a querer golpear. Sí, te van a querer golpear, te van a querer hacer daño, pero Dios te va a guardar. Dios te va a defender. Dios te va a proteger. Todo el mundo ama, hermano, todo el mundo ama a aquellos que traen un mensaje lindo. Aquellos que hablan de bendición. Aquellos que hablan que todo está bien. Todo el mundo los ama. Todo el mundo los aprecia. Pero cuando se levanta un hombre de Dios, una mujer de Dios con una palabra de corrección, con una palabra de corrección, le quieren callar la boca, lo quieren prender, lo comienzan a señalar, pero aquel que te señala se va a secar. Wow, esta palabra es profética. Los que te señalan se secarán, dice Jehová. Espiritualmente se van a secar, porque no se están levantando contra ti, se están levantando contra el Espíritu de Dios. Hay muchos que te van a señalar, pero tranquilo, que te señalen, que mientras más ellos te señalen, más se van a secar. Hay personas que están secas porque se pasan señalando la palabra que proviene del Espíritu Santo. Hermano, yo he visto tantas personas que están secas. Cuando digo seca, es que están secas. Secas. Y son los primeros que están señalando la palabra que viene de parte de Dios. Y así se quedan secos. Llevan 20, llevan 30, llevan 40 años en la iglesia. Secos espiritualmente. Secos.
vacíos. Sale, son como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Yo siento la unción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga bien, porque siempre están como Jeroboam. Quieren escuchar la palabra linda, la palabra suave, la palabra de bendición, pero no quieren recibir la palabra de corrección, la palabra de amonestación. La Biblia dice que al que Dios ama, Dios corrige. Y yo creo que la iglesia de este tiempo no quiere recibir la palabra de corrección. No quiere recibir la palabra de corrección. Simplemente quiere que se le profetice de bendición, de dinero, de finanza, de que Dios te va a bendecir económicamente, de que viene un carro nuevo, de que vienen muchos miles de dólares para tu cuenta de banco. Eso es lo que quieren escuchar. Si escuchan a un hombre trayendo esa palabra, dicen, wow, ese hombre es de Dios, como Dios lo usa. Ese es un verdadero profeta. Pero cuando se levanta un ungido diciendo, deja ese pecado, porque si sigues practicando ese pecado, te vas a perder. Rápido dicen, tú eres un hijo del diablo. Y hace falta hombres que se levanten y traigan voz de Dios al pueblo, palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo Sakima Idan Samaikenda enderece las sendas torcidas. Alaba lo que Él vive. Padre, pero ¿y esta palabra? Dios no ha cambiado de parecer. Sí, porque este tema, porque muchos, lo que te prediqué en estos minutos simplemente fue una introducción para el mensaje. Muchos piensan que Dios ha cambiado de parecer, que Dios ha cambiado sus principios. Hermano, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Los tiempos cambian, las modas cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Alábalo. Pueden pasar los años, los meses, puede llegar el 2030, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Y lo que Él estableció en su palabra, esa palabra sigue siendo la misma. No importa que pase el tiempo, pasen los años, los meses, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia de parecer. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variaciones. En Él no hay sombras de variaciones. Él es el mismo. Oiga bien, porque quiero llegar a un punto importante de este mensaje. Dios no cambia de parecer. El hombre cambia. Usted y yo cambiamos de parecer. Hoy decimos que alguien es nuestro amigo, mañana nos enojamos con él y ya decimos que es nuestro enemigo. Hoy decimos que alguien está con nosotros, mañana decimos que no está con nosotros. Hoy decimos que amamos a alguna persona, mañana decimos que ya no la amamos. Porque nosotros cambiamos de parecer constantemente. Pero Dios no es como los hombres. Dios, cuando establece una palabra, es porque Él la establece. Dios le da unas instrucciones a este profeta. Dios le dice, no vuelvas por el camino donde regresaste. Ve por otro camino, no te detengas. Ni a beber agua, ni a comer pan, sigue caminando. Dios le dio unas instrucciones. Pero se levantó un profeta viejo y le dijo, así me dijo Jehová, ven a mi casa, come, descansa. Cuando no era cierto. Yo vengo a hablar a las personas que han recibido una palabra de parte de Dios. Cuidado con los profetas viejos, que tienen un espíritu de error y un espíritu de engaño para dañarte. Madre, qué unción. Nifa, Shamel, Taikom. Cuidado con los profetas viejos. La Biblia dice que salió un profeta viejo
Cuando la palabra dice que era viejo, no se refiere a los años que tenía. Es que ya era muy conocido como profeta. Llevaba mucho tiempo profetizando. Por eso dice el profeta viejo, porque ya lo conocían como profeta. No era porque tenía muchos años de edad, no, era porque era muy conocido como profeta. Y le decían el profeta viejo. Escuche bien lo que estoy hablando. El Espíritu Santo te dice, cuidado con el profeta viejo. Porque ese profeta viejo tiene un espíritu de error. Ese profeta viejo tiene un espíritu de engaño. Y ese profeta viejo va a venir a ti con palabra sutil. Con palabra sutil, con palabra bien adornada. Para hacerte creer que esa palabra que está saliendo por su boca viene de parte de Jehová. Pero si Dios a ti te habló algo y ese profeta te dice otra cosa contraria a lo que Dios te habló, dile: profeta, lo siento por ti, pero mi Dios no cambia de parecer. Le estoy hablando a personas que Satanás los ha querido confundir en el camino. Veo espíritus de confusión. Veo espíritus de confusión. Te han querido confundir. Te han querido engañar. El profeta viejo ha venido para hacerte cambiar de parecer. No escuche voces contrarias. Satanás intentará imitar la voz de Dios para confundir a muchos. Y utilizará a muchos que dicen ser profetas de Dios. Y te van a hablar. Pero si lo que ellos te hablan no concuerda con lo que Dios te habló desde un principio, no le prestes atención. Dios le está hablando a una mujer: sigue peleando por tu matrimonio. Hubo una persona que te profetizó hace días atrás y te dijo que le dieras el divorcio a tu esposo, que Dios quiere que tú te divorcies. Mentira del diablo. Esa mujer atosa inanso kumana. No le prestes oído, dice Jehová. Ese matrimonio te lo di yo. Ni kumansai, te lo di yo. Está siendo atacado, pero te lo di yo. Samacuana tu amawa. Oh, yo siento la unción del Espíritu Santo. Ese matrimonio te lo di yo. Es una mujer. El Espíritu Santo me revela a una mujer. Una mujer no muy alta, bajita de estatura. Aunasaku, Nayaluama, Ifalúsala. Una persona te dio una palabra profética y te dijo que dejaras, abandonaras tu matrimonio. Aniso, pero te dice el Espíritu de Dios que Ituma Sauna, él fue el que los unió. Y Maso, y que lo que Dios une nadie lo puede romper. Siento una unción poderosa aquí especial. Limanso, son demonios que lo están atormentando mentalmente a él, porque se ha descuidado en la oración y no está orando como se supone que ore. Dios te dice que levante 3 días de ayuno y oración. Amao a todo, amao. 3 días de ayuno y oración. Aqua. Esas cadenas mentales van a caer al suelo por la palabra. Ay, Dios mío, siento a Dios tremendo aquí. Aselema lusulema la basendaloa. Lufale mansule. Nauna saloma lojalia mawe. Hay una unción especial. Yo veo por el Espíritu, veo por el Espíritu una persona que tiene como, es una mujer. Tienes como una pequeña masa en una parte de tu vientre. Lufansufale fansole. Veo como una pequeña masa. Te tocas como en la parte derecha de tu vientre. Te tocas, te hundes tu vientre y sientes la pelota. El poder de Dios ahora deshace eso. Veo la mano de Dios ahora como deshace
esa pelota en el nombre poderoso de Jesús. Se deshace por la palabra. Por la palabra. Neutainasai. Jeffrey, veo mudanza. Veo mudanza. Prepárate que veo unas llaves. Veo unas llaves. Veo mudanza, Jeffrey. Naunatoya macuato. Hay una puerta que se abre. Sokwa. Likwa sautenisa. Hay una puerta que se abre, Jeffrey. Veo mudanza. Veo mudanza, Jeffrey. Mikune. Naona sorema sawana. Sienta unción del Espíritu.